Rogelio Ramírez de la O, ratificado el día de hoy en comisiones de la Cámara de Diputados como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que el paquete económico que presentará la Secretaría de Hacienda el próximo viernes marcará el inicio de un nuevo gobierno y será reflejo fiel de las prioridades de la nueva administración. Prometió que reducirá el déficit fiscal en 2025, que es una preocupación principal que ha recibido de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, y lo hará con una combinación de medidas de austeridad en la administración pública y también recortes en el gasto de Pemex y CFE. Dijo que en el caso de Pemex mandarán señales claras a los inversionistas sobre su tratamiento financiero. Aseguró que la empresa del Estado recibirá un tratamiento que va a combinar una verdadera austeridad en los recursos que tienen que ver con economías de presupuesto que se deben hacer y que se pueden hacer. Entre las medidas de austeridad dijo que hay una agenda digital que permitirá ahorrar en gasto primario y con el uso de una mejor inteligencia se podrán obviar funciones de gasto. Además, habrá medidas transversales en el paquete económico enfocadas a evitar duplicidades de gasto. Por su parte, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, diputado del PAN, enfatizó que su grupo parlamentario no podía votar a favor de la ratificación, ya que no hay condiciones políticas básicas democráticas de diálogo y entendimiento para hacerlo. Precisó que se pidió que en el dictamen se separara la votación de los nombramientos para no caer en esta disyuntiva y fuera una sola votación, y también externó su preocupación por rescatar y reestructurar las deudas de algunos estados. Hasta por 5 minutos. Adelante, secretario. Gracias, muchas gracias por sus preguntas. Son todas muy estimulantes y las tomo con toda la seriedad que se merece el caso. Voy a abreviar y contestar las que me parecen más sobresalientes y si queda tiempo continúo con las demás. Pero aquí una primera pregunta es ¿de dónde aumentó la deuda? En efecto, el presidente anterior, el presidente López Obrador, había hecho el enunciado de que no habría aumento en la deuda. Él se refería a la deuda sobre el Producto Interno Bruto, esa medida que es identificable por todo el mundo y que es perfecta para ver en qué medida aumentó y si se compara con el otro país, etcétera, etcétera. La deuda, en la caída tan brutal que tuvo el Producto Interno Bruto en 2020, que fue 8.5%, por pase automático aumentó, porque es el denominador del coeficiente producto sobre deuda. Entonces, fue un aumento muy fuerte, aumentó arriba del 50% del Producto Interno Bruto, casi 52%, y el año pasado el nivel de deuda, o hasta septiembre, cuando terminó el presidente López Obrador, el nivel de deuda era 49%. Es decir, después del aumento hubo un esfuerzo consciente para reducirla. Ese esfuerzo fue a pesar de que tuvo un aumento de gasto social sin precedente y un aumento en inversión pública también sin precedente. Esos dos aumentos, si nosotros hubiéramos seguido patrones previos, pudimos haberlos acortado a la mitad y entonces hubiera sido espléndida la fotografía de la deuda, pero no podíamos acortarlos a la mitad. El aumento de la inversión pública fue porque había áreas y regiones completas que estaban en un abandono de conectividad física, infraestructura, y que con ello estábamos perdiendo potencial de crecimiento. Entonces, por esa razón, el aumento de deuda fue conscientemente muy dirigido a esas áreas, principalmente en el sureste, que recuerden ustedes la leyenda de las quejas del Tratado de Libre Comercio en la primera etapa, es que el tratado había jalado a todo el centro al norte y lo había impulsado como resorte, pero había dejado detrás al sureste y al sur. Entonces, ahí hubo un aumento muy fuerte de inversión pública y lo mismo en los programas sociales,
lo que este presidente descubrió, porque viajó incansablemente varias veces por cada municipio del país, lo que vio es una gran situación de pobreza. Y es una pobreza que no se ataca de inmediato con creación de empleo, porque son áreas en donde hay escasas oportunidades de creación de empleo. Entonces, por eso es que los programas sociales tuvieron un gran impulso. Hay que ver los resultados para juzgar las motivaciones. Y los resultados fueron: el país vivió en estabilidad social durante 6 años. El país refrendó la preferencia por esa presidencia, por ese esquema, por ese modelo de crecimiento, y al mismo tiempo el país atrajo la inversión privada. Y estos son 3 resultados concretos de esa gestión, y por eso es que el aumento de deuda en parte resulta de la caída de 2020 y también del esfuerzo consciente de no recortar los gastos que eran indispensables para mantener un modelo y distinguirlo de los modelos anteriores. Paso a otra pregunta que me parece muy relevante, y es: ¿cuáles son las principales preocupaciones que nosotros recibimos de los inversionistas nacionales y extranjeros? La principal es el déficit. Esa es la que escuchamos en cada instancia de contacto. Y la preocupación surge porque estamos en un ciclo de tasas de interés muy altas. Y todo el mundo sabe que un déficit con tasas de interés muy alto consume muchos recursos presupuestales y además pone una interrogante sobre qué tan sostenible es en la siguiente etapa. Esta pregunta la estamos respondiendo precisamente en el paquete, con un paquete que combina la reducción del déficit en una medida significativa con el mantenimiento de programas que mantienen la dinámica del gasto en inversión, sobre todo infraestructura, y el mantenimiento del gasto social. ¿Qué garantías? Yo hablo a mi nombre personal, pero por supuesto como secretario de Hacienda. Lo que yo les ofrezco es que a la presentación del paquete, todas las reuniones que haya a nivel de mesa de trabajo con las comisiones y con los partidos que van a estar, por supuesto, interesados e inquietos en el contenido del paquete, se van a agotar en todas las instancias. Esta es una práctica que ya tenemos, pero en esta ocasión estamos más que conscientes de que la debemos de mantener y respetar. Así que esa es mi oferta. Y por supuesto, yo siempre he dialogado con todas las fuerzas. Tengo todas las relaciones en lo personal que me ha permitido mi experiencia con todos los grupos, incluyendo en su partido y en Movimiento Ciudadano, y en todos los casos tengo una certeza de que tenemos la confianza de comunicarnos en esas instancias. Entonces, lo que les garantizo es que ese diálogo por parte mía va a mantenerse, y que también en el equipo de Hacienda van a estar manteniendo ese diálogo, que va a ser a nivel técnico. Voy a delegar la pregunta sobre finanzas, estados y municipios y las estrategias para mejorar los ingresos en mi colega Fernando Vaca, que está aquí, y después voy a dar el espacio para que contesten sus preguntas del diputado Carol Altamirano. Le respondo nada más la mía, que es: ¿qué señales esperamos? Nosotros tenemos que dar señales claras, y las vamos a dar, sobre el tratamiento que hagamos en Pemex. Es un tratamiento que va a combinar
una verdadera austeridad de los recursos, y no austeridad por escondernos de otra realidad, simplemente es que hay economías que se deben hacer y que se pueden hacer. Y en segundo lugar, sí reconocer que hay una insuficiencia de provisión propia, de generación propia de liquidez, que requiere una atención de parte de la entidad que es la responsable de Pemex, que es el soberano, gobierno soberano. Entonces, vamos a dar esas señales claramente, que también surgen de las preguntas con inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, doy paso a Fernando para lo de estados y municipios. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias a todos, amigos todos. Bueno, vamos a tratar de contestarlo en el marco pues del tiempo que tiene el formato. Siguiente lámina. Traté de hacer una breve descripción pues de las preguntas que eran previsibles, que estaban desde los debates cuando inició la legislatura, y vamos a tratar de hacerlo de la manera más abreviada posible en los términos de los compromisos que se tienen con el formato. Por todo lo demás, sabemos y sostenemos que por lo menos la unidad con la que trabajamos que es la UCEF, y lo podemos sostener donde sea, es la unidad más abierta, con más transparencia, probablemente la más competitiva en términos de transparencia del gobierno federal. Hacemos informes mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales, informes de gestión, informes de finanzas públicas, etcétera, etcétera. Esto es algo que es un capital colectivo pues de la legislación, de las leyes con las que trabajamos. Dicho esto, y sabiendo pues que cualquier asunto pues en los términos del artículo 163 y 202 del reglamento, cualquier pregunta la podemos contestar con seriedad por escrito y a la brevedad, sin ningún problema. El primer tema pues el asunto de las participaciones federales. Quiero decirles que del 2018 pues al 2023 el incremento de las participaciones federales tuvo un ritmo de crecimiento del 3.8%, creció al 3.8% del PIB, y que a octubre de este año pues el incremento ha sido por más de 80,000 millones de pesos, un incremento del 3.4%. Las garantías sobre las participaciones, pues la garantía es la ley, ¿sí?, la actuación concreta de la ley y por supuesto el desempeño del SAT. Ese es el par de garantías. Segundo, lo que hemos estado haciendo con las entidades federativas de una manera muy fuerte, pues es impulsando una auténtica coordinación horizontal de nuevo tipo, que se ha traducido pues en el crecimiento de 0.3% del PIB en lo que es el incremento de los recursos propios de las entidades federativas. Por primera vez, Emilio, en décadas, en décadas el crecimiento de los ingresos propios de las entidades con una cantidad que es semejante pues a alguna reforma fiscal. La segunda, pues en los ingresos propios de las entidades federativas han crecido del 1.16 al 1.46% del PIB, alcanzando pues en las leyes de ingreso y en el desempeño de las recaudaciones hasta septiembre de este año 368,000 millones de pesos, y para el año 443, y estamos estimando que puede llegar a alcanzar 500,000 millones de pesos en las leyes de ingreso de las entidades este año por un conjunto de reformas, ajustes en la hacienda pública de las entidades en 27 estados de la República. Ha sido una actividad de gestión individual, entidad por entidad, y sí está tocando una nueva manera de hacer las cosas. En lo que respecta pues a los asuntos, tenemos en 2022 fueron 19 cambios de modificaciones, en 2023 3 estados cambiaron más, en 2024 tiene 9. Este año estamos platicando con otras 4 entidades más que entran a esta dinámica de las finanzas públicas. En cuanto a los municipios, para decirlo concretamente, ¿qué? Sí. Ok, en cuanto a los municipios,
En cuanto a los municipios, me brinco a la segunda. Los municipios los dejamos un poco a un lado. Yo creo que sí necesitan un impulso fuerte. Pero en lo que respecta a la ley de disciplina financiera, déjenme decirles que tanto el control de servicios personales ha tenido una disminución del 0.4% en los últimos 6 años, lo cual es un dato que desafía todo lo que frecuentemente se dice sobre el tema. Y la presión financiera, pues, en materia de servicios personales en las entidades locales bajó del 32% al 26.7%. Finalmente, agrego simplemente que la deuda real, en los últimos 6 años ha bajado 14% en términos reales. Desde 17 entidades federativas han mejorado sensiblemente su calificación y que durante 2024 ha bajado 4.2%. Esta es una performance que hay que discutir de muchas maneras, pero esos son los datos con los que podríamos terminar esto, y de veras yo se los ofrezco, pues, todo lo que quieran saber sobre el tema. Lo tenemos publicados y estamos bien sentidos de que informamos de manera correcta, porque el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, como bien lo dijiste, diputado Jericó, pues tiene todos los datos, procesa absolutamente todo lo que nosotros publicamos y más. Y estoy a sus órdenes. Buenas tardes a todas, a todos, diputados, diputadas. Muchas gracias por la oportunidad, diputado Carlos Altamirano, para atender esta preocupación. Yo retomaría el argumento del señor secretario. Durante los últimos ejercicios, el gobierno federal ha realizado un esfuerzo sin precedentes de inversión pública. Una parte considerable de ese esfuerzo se ha canalizado a través de las ahora empresas públicas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las cuales enfrentaban una situación alarmante, precaria, digamos, a la luz de los efectos inmediatos de las reformas anteriores que habían menoscabado el balance de las entidades públicas. Esta parte de esta estrategia de inversión sin precedentes enfocada a Petróleos Mexicanos, a la CFE, tuvo 2 objetivos inmediatos. El primero, detener la depreciación de los activos de las empresas, ¿no? Una buena parte de la inversión fue canalizada a reducir ese deterioro, por eso ha sido tan considerable el esfuerzo, la cual, vale la pena especificar, se ha hecho mediante estrategias que no alteran el balance público en general, ¿no? Lo que se ha facilitado en términos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda hacia Pemex ha tenido un efecto neutral, es un ingreso para Pemex y un gasto para el sector, para el gobierno federal, entonces tiene un efecto neutro sobre el balance. Este efecto se ha concentrado en una primera etapa en cubrir la depreciación que sufrían las empresas públicas y, en segundo lugar, a ampliar la capacidad productiva de las empresas para cumplir con las necesidades de la población, cuidando el interés público, siguiendo la estrategia planteada por esta transformación para garantizar el abasto de energéticos bajo los criterios de seguridad nacional y de independencia energética. Esta va a ser la primera parte, digamos, de la estrategia. Estamos de manera conjunta, por instrucciones de la señora presidenta y por parte del señor secretario, de trabajar de manera conjunta con las empresas públicas. Hemos estrechado mucho los lazos de colaboración con las empresas públicas para, por un lado, digamos, detener el deterioro de la depreciación y aumentar la capacidad productiva. La intención y la primera línea de acción es generar, en la medida de lo posible, y eso también retomo la segunda línea de argumentación del señor secretario, es muy importante en términos de señales, en términos de las calificaciones de la hacienda pública, ayudar a que las empresas públicas tengan una generación de efectivo lo suficiente para que en la medida de lo posible sus proyectos sean
financiados con su generación de efectivo propia. En ese sentido, los que se presentará próximamente a esta soberanía será una estrategia para, en la medida de lo necesario y allí en donde se garantice en todo momento el predominio del interés público, pueda haber coinversiones con el sector privado, ¿no? De nuevo, allí donde se garantice el predominio del interés público y para que sirvan de manera complementaria a la inversión pública para garantizar la soberanía energética y salvaguardar la seguridad energética del país. Entonces, los ejemplos están ya vigentes. Hay una serie de proyectos de las distintas empresas públicas del Estado en donde hay una colaboración, una coinversión con el sector privado, lo cual ha sido muy bien recibida por parte de los inversionistas. El criterio de complementariedad, el criterio donde sea la potencia fiscal y financiera propia de las empresas las que, sean las que financian en primera instancia estos proyectos, es el primer criterio, ¿no? Y tenemos que vigilar que se cuide la prevalencia del interés público y la complementariedad de los recursos. Muchas gracias. Diputado. Muchas gracias por sus respuestas, secretarios, subsecretarios. Vaca. Iniciamos la segunda ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios. Hasta por 5 minutos del Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Raúl Lozano Caballero. Adelante, compañero diputado. Con su permiso, presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas, bienvenido, secretario de Hacienda y así como todos los funcionarios que hoy lo acompañan. A nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, me dirijo a ustedes en un momento crucial en la vida económica de nuestro país y en el cual hoy tenemos la oportunidad de ratificar a los titulares de diversas áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta decisión, es importante decirlo, no solamente tiene implicaciones técnicas o financieras, sino también políticas y sobre todo, y es importante decirlo, sociales, ya que quienes hoy asuman esta responsabilidad guiarán el rumbo económico de nuestra nación. Hoy, al presentar la ratificación de los titulares de Hacienda, quisiera subrayar lo esencial y lo importante que desempeñan en nuestro marco económico esta institución. Como país hoy estamos enfrentando retos complejos. El primero, el equilibrio fiscal, que ya se ha abordado y se ha explicado por diversos funcionarios de Hacienda presentes hoy en esta comisión. El segundo, el manejo adecuado y correcto de los recursos públicos. El tercero, la promoción de un desarrollo económico inclusivo y sobre todo sostenible, así como una adecuada gestión de la deuda pública que también ya ha sido abordado por otros compañeros. Ante estos desafíos y retos es importante tener capacidad técnica para poder mantener la estabilidad económica que hoy requiere nuestro país. Señor secretario, funcionarios de Hacienda, en Movimiento Ciudadano les decimos que hoy vamos a ratificar y les vamos a dar la confianza, pero con un compromiso claro, con la transparencia y con la rendición de cuentas. Que no se confunda que esta confianza que hoy les estamos otorgando sea un cheque en blanco, sino por el contrario, es para tener un equilibrio económico ante las amenazas que hoy, sobre todo, vienen del exterior. También decirle, secretario, le pedimos que exista un equilibrio entre el gasto y los ingresos, que exista un balance en todo lo que se destina hoy a los programas sociales y que no se descobijen
diversos proyectos tan importantes para nuestro país. Hemos abordado, y aquí nuestro compañero Ramírez Cuellar ha hecho un esfuerzo para eso. Todos los grupos parlamentarios, secretario, hemos manifestado la preocupación de las condiciones de las carreteras que hoy existen en nuestro país. Le pedimos que en los próximos días que está por presentarse este paquete presupuestal se pudiera considerar el fondo para mantenimiento carretero que se ha retirado en los años pasados y que se pudiera tomar en cuenta. Es una preocupación que existe por todos los grupos políticos para poder mejorar las condiciones carreteras que hoy por hoy ya están cobrando vidas en nuestro país y que sin duda ayudan a la movilidad de personas, pero también a la movilidad de mercancías que fomentan la economía de nuestro México. Finalizo diciéndole, secretario, que vamos a votar a favor de esta ratificación y, como lo han manifestado aquí otros compañeros, que sean funcionarios de puertas abiertas, que nos reciban a todos los grupos parlamentarios representados en este Congreso, porque cada uno de los diputados representamos algún municipio o algún estado y cada uno tenemos nuestras necesidades particulares. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero diputado Raúl. Tiene la palabra el diputado Cristian Castro Bello, del Partido Revolucionario Institucional. Nada más, secretario. Mande. Secretario, a ver si pide una moción de orden para todos los compañeros que nos están acompañando, para que guarden silencio y respetar a los oradores, por favor. Solicitamos a todos los presentes, personal administrativo, asesores, secretarios particulares, a todos a bien caer en este momento de silencio y de poner atención, por favor. Gracias. Adelante, diputado Cristian Castro. Muy buenas tardes, con el permiso de la presidencia, estimadas diputadas y diputados, señor secretario y funcionarios que los acompañen, sean todos bienvenidos. La hacienda pública es el pilar sobre el cual se construyen las políticas económicas de la nación y desde esta comisión nos corresponde analizar, revisar, proponer reformas y políticas que aseguren un uso eficiente y equitativo de los recursos públicos, así como garantizar que las políticas fiscales y de crédito sean justas, progresivas y promuevan el crecimiento económico con inclusión social. Nuestro país enfrenta importantes retos, entre ellos la reactivación económica tras periodos complejos, la estabilidad de la deuda pública y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones financieras. Es fundamental que actuemos con responsabilidad y compromiso. Debemos analizar detenidamente cada propuesta y tomar decisiones que aseguren el equilibrio macroeconómico, fomenten la inversión y el empleo y garanticen que los recursos públicos se manejen con total transparencia y con rendición de cuentas. La importancia presupuestal en los programas sociales del gobierno federal en nuestro país radica en su impacto directo en el bienestar y la calidad de vida de millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Como bien sabemos y sabe, señor secretario, estos recursos permiten cumplir con objetivos fundamentales en áreas como la reducción de la pobreza, el acceso a la educación, la salud y el apoyo a sectores desfavorecidos. En resumen, la asignación presupuestal a los programas sociales en México es esencial para promover una sociedad más justa e incluyente, para combatir la pobreza y para mejorar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo sostenible. Bajo este contexto, señor secretario, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo plantea la nueva administración satisfacer las necesidades de gasto y los nuevos programas sociales sumados a los que ya existían antes, considerando que 3/4 partes del presupuesto se encuentra comprometido precisamente en el pago de pensiones, transferencias estatales, pago de deudas y mencionar Pemex, CFE, IMSS y el ISSSTE? Y aprovechar aquí igual el espacio, porque hace un momento lo comentaba nuestro compañero Lozano, que yo soy de Campeche, del sur-sureste, agradecemos la inversión que se ha hecho en los últimos años en el sur-sureste, con obras importantes como la del Tren Maya. Lamentablemente,
se han dado estos recursos para estas obras importantes para el gobierno, pero no se han destinado para otros rubros importantes. En este caso también me sumo al tema de las carreteras. Tenemos carreteras en unas condiciones muy lamentables, que han causado accidentes, que han causado la pérdida de vidas humanas también, y que pues hubo 0 pesos para nuestro Estado en este rubro. Me gustaría que en el próximo presupuesto se le pusiera un poquito más de atención a estos rubros y a otros rubros importantes como lo son la salud y también la educación. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Continuamos con el diputado José Antonio López Ruiz del Partido del Trabajo. Adelante. Con la intervención del diputado Homero Niño de Rivera del Partido Acción Nacional. Adelante. Gracias, presidente. Bienvenido, señor secretario, bienvenido y a todos los funcionarios, altos funcionarios que lo acompañan. Primero, déjeme decirle que me da pena que lo recibamos así a las carreras, porque estamos a unas horas de que venza el término constitucional que tienen ustedes para presentar el paquete. Pero déjeme explicarle, además, no es culpa de ustedes, por supuesto, ni siquiera del presidente de la comisión, es culpa de que esta legislatura lleva apenas 2 meses y días y, bueno, hemos aprobado creo que 10 reformas a la Constitución en unos escasos días. Ha sido, secretario, para que usted lo sepa, de locura. Es a veces demencial lo que sucede en esta legislatura. Todo es con prisas y cuando les preguntas nadie sabe por qué. Mire, hoy estamos en una sesión de esta comisión mientras en el Pleno se está discutiendo una reforma constitucional. De entrada le pido una disculpa por si de repente nos mandan llamar para votar. De hecho, el reglamento de esta Cámara prohíbe que hagamos esto, pero no teníamos de otra, secretario, porque ya necesitábamos que nos presenten el paquete. Esa es la razón por la que se han llevado así las cosas. Mire, el PAN no podemos ir a acompañar, votar a favor de esta ratificación, y déjeme tratar de decirle muy rápido por qué. Espero me entienda. En primer lugar, secretario, no hay, y ya lo decía muy bien mi compañero Federico Dorin, no hay las condiciones políticas básicas, democráticas, de diálogo, de entendimiento para hacerlo. Todos los días se nos ataca. Mire, déjeme ponerle un ejemplo muy sencillo. Cuando tenía unos días la presidenta de la República en una de las conferencias de la mañana, un reportero le dice una pregunta muy básica, muy simple y muy simple de responder también. Le dice, oiga, presidenta, ¿y va a haber diálogo con la oposición? Pues, todo el mundo pensaría que es muy obvio y dijo, por supuesto que no. Así contestó, por supuesto que no. Entonces, bajo esas condiciones que cada mañana pareciera que estamos en campaña o en una plaza, en una arenga, como si estuviéramos en época electoral, pues la verdad es que no se generan las condiciones básicas mínimas para que aquí nos pidan acompañar ratificaciones. Y lo siento mucho, de verdad lo siento mucho por usted, se lo digo de verdad. Y le doy una segunda explicación, una segunda razón. Nos viene esta ratificación en paquete. Es decir, no importan los perfiles de experiencia de cada uno. O votan por todos o no votan por todos. Es decir, si yo voto a favor de usted, estoy votando a favor de Pablo Gómez. O lo planteo de otra manera. Si voto en contra de Pablo Gómez, tengo que votar en contra de usted. Nos ponen en esa disyuntiva que no podemos permitir. El PAN no puede, con todo respeto, votar a favor del señor Pablo Gómez, por ejemplo, y usted pues la lleva en esa decisión en la que, debo decir, no tomamos nosotros pedimos que el dictamen se separara para no caer en esta disyuntiva. Y ahora sí, perdón, les digo a mis amigos diputados Emilio Suárez y Patricia Flores, que le echaron mucha porras al señor Pablo Gómez. Bueno, no coincidimos en esta, pero en el caso de ellos, a lo mejor que vayan en paquete le ayuda al secretario, porque pues quieren votar a favor de usted y a lo mejor le ayuda al secretario. En fin, yo creo que es un despropósito a las prisas votar esto y en paquete. Y termino con esto.
Y lo quiero hacer una pregunta, secretario, para terminar. Ustedes han dicho aquí que quieren rescatar y reestructurar las deudas de organismos tan importantes como Pemex y la CFE. Yo le diría que si también podemos contar con que rescaten y reestructuren las deudas de algunos estados de la República que están verdaderamente endeudados. No pongo colores, simplemente hago la pregunta si estarían dispuestos a hacerlo. En mi caso, que represento a Nuevo León, nada más es el estado más endeudado por mucho de todo el país. Y no podemos salir de esta deuda, por supuesto que está provocado por gobiernos locales irresponsables, como lo ha sido también en el caso de las direcciones de estos organismos que quieren rescatar. Le pediría y le preguntaría si eso es posible, y termino diciéndole que a pesar de todo lo que acabo de decir, Acción Nacional lo ha dicho, tenemos y seguimos con una mano extendida, queremos ser una oposición responsable y acompañarlos en lo que creemos que le hace bien a México. Es el gobierno y es Morena los que no han querido. Gracias por su atención. Gracias, diputado. Voy a enfocarme en las preguntas que me parece que son definitorias sobre el esquema básico, el proyecto importante. Las condiciones de las carreteras también están en nuestra preocupación, y va a tener un presupuesto importante en el 2025. Entonces, estamos conscientes que muchas de esas carreteras sufrieron daños con la carga excesiva o demasiado grande que tuvieron en algunos proyectos de infraestructura, y lo vamos a atender. Entonces, se la puedo contestar en esos términos. La segunda pregunta que me llama la atención y que me parece también que es ilustrativa es cómo satisfacer el gasto con los programas que ya están definidos y además comprometidos. En efecto, el presupuesto en su composición tiene un porcentaje alto de gasto comprometido, y eso quiere decir que lo que queda es relativamente poco comparado con el total. El propósito aquí es ir ampliando la disponibilidad total de recursos para poder liberar esa excesiva rigidez y darle un mejor margen de maniobra al gobierno. Con esto entro a la pregunta de si va a haber una reforma fiscal de fondo, etcétera, que me hicieron aquí. Lo que les puedo decir sobre este tema es que hay total conciencia en el gobierno, en el más alto nivel, de cuál es la realidad de los recursos. Y esa pregunta la tiene y la va a contestar la Presidenta de la República, porque yo tengo que darle a ella la prioridad de que lo anuncie en el momento en el que lo considere oportuno, pero yo ahorita lo que les puedo asegurar es que hay conciencia. Tercero, hay espacio para pagar más por los grandes miles de millones, fortunas que hay. Sí hay espacio, pero también tiene que pertenecer a ese bloque de definiciones, porque ustedes mejor que nadie, mejor que nosotros, saben que las decisiones de política fiscal, sobre todo en materia de recaudación, son definiciones políticas. Entonces, con eso los dejo. Áreas claves de recortes, sí, pero no les menciono áreas porque no estamos enfocándonos en un área o en otra área. Lo que les puedo decir es que en la transversal de todo el gasto hay duplicidad de funciones y esas las vamos a eliminar. Hay economías de escala que hacer que no están todavía en el proyecto anterior, pero que van a estar en este proyecto. ¿Cómo qué son economías de escala? Bueno, por ejemplo, la digitalización
nos va a permitir unir las bases de datos de una entidad con otra entidad, a mejorar la conectividad y la comunicación entre una dependencia y otra dependencia, y esta economía de escala facilitada por la digitalización, que tiene un lugar muy grande, muy alto en la agenda del nuevo gobierno, se cuenta como un potencial de lograr ahorro, en donde está la oportunidad de lograr ahorro. O sea, el presupuesto todavía tiene estos espacios, llámenle ustedes bolsas, en donde hay grandes oportunidades. Otro área en donde vamos a hacer recortes o economías es porque en las empresas estatales vamos a eliminar las subsidiarias. Las subsidiarias son un número muy alto de subsidiarias y cada una tiene su consejo, su presidente, su secretario, sus procedimientos, y toman decisiones en función del interior de esa subsidiaria sin tomar en cuenta el potencial de colaboración que tenga esa subsidiaria con el resto de la entidad. Y eso pues representa también una gran oportunidad para mejorar el uso de recursos. Después tenemos que en la agenda digital, casi como no había ese proyecto en las administraciones anteriores, tener ese proyecto ahora implica tener una gran oportunidad para mejorar las funciones de seguridad. Las funciones de seguridad también indirectamente van a ahorrar mucho uso de gasto en cosas que son de entrada muy primarias, y con el uso de una mejor inteligencia se pueden obviar muchas funciones de gasto que son en gran medida que están rebasadas por la realidad. Hay una pregunta que me parece que es importante sobre el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Hacienda, siempre por la instrucción y la guía del presidente de la República anterior y ahora de la nueva presidenta de la República, que es el mejoramiento en el perfil de deuda. Quiero pedir que esta pregunta la responda la jefa de la Unidad de Crédito Público, Mari Carmen Bonilla, que está aquí, para que también ustedes la conozcan. Gracias. ¿Va a incluir la del diputado Mero de las deudas estatales también? La de las deudas estatales se la voy a dejar de nuevo a Fernando. Muchas gracias, diputadas, diputados, secretario. Bueno, con respecto a la estrategia de financiamiento que ha llevado a cabo el gobierno federal, y eso lo hemos presentado de manera recurrente en los reportes de finanzas públicas, se ha dado prioridad al financiamiento interno y hemos considerado el financiamiento externo como una fuente complementaria. Desde 2019 también nos hemos centrado en una comunicación muy activa con los diferentes inversionistas en diferentes mercados para poder ampliar nuestra base. Eso es muy importante porque como parte de la estrategia de diversificación nos ayuda a que cuando vamos a levantar financiamiento a diferentes países podamos tener una canasta de monedas a diferentes plazos y con diferentes términos y condiciones que en el agregado nos permitan tener un costo que sea sostenible en el tiempo, igual que la trayectoria de la deuda. Con respecto a los refinanciamientos, se logró refinanciar cerca de 15,000 millones de dólares de deuda externa. Se hizo una reducción histórica en la exposición a mercados internacionales. Esto también nos blinda contra movimientos adversos en el tipo de cambio, entre otros, también como las tasas de interés. Y este disminuyó de 23.3% a 17% en el portafolio total. Esto es un hito sin precedentes en la historia financiera del país. Con respecto a la parte local, también es importante porque le estamos dando prioridad al mercado local y necesitamos también irle dando como forma a esos vencimientos que tenemos en el tiempo. Los bonos que vencen este año y que vencen el próximo año fueron emisiones que
que se colocaron hace 15 años y que alcanzaron un monto en circulación muy alto. Entonces, lo que hemos estado haciendo es tratar de ir reduciendo poco a poco e irlos acomodando en el tiempo. En el agregado se han refinanciado 2.6 billones de pesos y esto también nos ha permitido, a pesar de la volatilidad desde la pandemia, los conflictos geopolíticos y la restricción monetaria, poder colocar nuestros calendarios de subastas semanales de manera ordenada y sin ningún problema. Ustedes ven los resultados, son públicos, los publica el Banco de México. Con respecto ya a los datos específicos, la vida media del portafolio de deuda de mercado interno es de 7.6 años y los refinanciamientos en la parte externa se lograron extender hasta 19 años. Y finalmente decirles que la deuda externa, el 100% de la deuda externa de mercado está contratada a tasa fija y el 76% de la deuda del mercado local también está contratada a tasa fija. Entonces esto también nos permite que, a pesar de que haya volatilidad tanto en las tasas externas, digamos, de la política monetaria de otros países y en dado caso tasas más altas, esto también nos da un espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminada esta segunda ronda, agradecemos al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y servidores públicos de Hacienda y Crédito Público, y a la comitiva que los acompañan por la disposición y el diálogo que se ha llevado a cabo en el marco del proceso de ratificación de nombramientos. Damos por concluida esta reunión y reiniciamos con un receso de 10 minutos. Muchas gracias a todas y todos, compañeras diputadas y diputados.